desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamado al arrepentimiento. Pedimos a Dios que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Siento tu caminar. Romanos capítulo 6. Si lo encontró, dígame un fuerte amén. Gracias. Bien, así le he puesto el mensaje al mensaje, hermano. Sin licencia para pecar, primera parte. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debe andar el cristiano? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente, subraye eso, que esto es una simbología del bautismo, injertados en Cristo. Esto es lo que realmente significa el bautismo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó al viejo hombre, hermanos? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, ¿cuántos han sido muertos con Cristo? Hermanos, un poquito, hermano, yo un poquito. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, por cuanto murió, al pecado murió. Una vez por todas, hermano, por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considérate muerto al pecado. Considérate. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine. Escucha, tan sencilla que es la palabra, hermano. Hoy hacemos de cuanta cosa para ser librados del pecado. Hay que bautizarse en el río Jordán. Hay que comprar este aceite para no pecar. Hay que ponerse la armadura de Dios. Todos los días hay que ponérsela. Eso es una locura. La Biblia no enseña tal cosa, hermano. Yo no escuché nada. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis, hermanos, hay una gran responsabilidad en uno. Esto lo vamos a ver ahorita. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Bien, hermanos, estos capítulos que vamos a estudiar las próximas semanas, vamos a estudiar Romanos capítulo 6,
Romanos capítulo 7 y el 8, no son pasajes muy fáciles. La carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, Pablo no había ido a Roma cuando esto. La fe de los romanos, hermanos, era una fe madura. La iglesia de Roma, que después se desvió a lo que hoy conocemos como catolicismo, la iglesia de Roma era una iglesia pujante. Era una iglesia que estaba en medio. El apóstol Pedro le llama a la iglesia de Roma, el ambiente en que vivía Roma, Babilonia. Es decir, hermanos, que no era fácil el ambiente espiritual en Babilonia, en Roma, como tampoco es fácil el ambiente espiritual en esta ciudad para la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Entonces, ¿de qué nos está hablando la palabra aquí? Básicamente de una serie de cosas. Primero nos está hablando cómo debemos vivir la vida cristiana. También nos está hablando la palabra cómo ser libre de la esclavitud del pecado. También nos habla la palabra de que podemos tener una victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Entonces, algunos nos presentan una vida cristiana difícil. Hermanos, lo difícil lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Realmente a nosotros nos toca, entre comillas, fácil. Y se nos han enseñado una serie de cosas acerca de qué hacer para no pecar. Yo quiero resumirte en pocas palabras lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no es de lo que tú tienes que hacer. La vida cristiana es lo que hizo Jesús una vez en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Ese es lo fuerte que es para el Señor. Una persona salvada, y quiero hacer esto, ponerlo en mayúscula, en negrilla y con una letra más grande. Una persona salvada verdaderamente nunca abusará de la misericordia de Dios. Yo no escuché nada. Porque el apóstol Pablo aquí está respondiendo una pregunta que la iglesia de Roma se estaba haciendo y lo estaban haciendo. Y quizás es también la pregunta de muchos aquí en este lugar. Mucha gente sabe, hermano, y esto es una verdad que hay que aprenderla. ¿Qué pecados perdona Dios? Te quiero preguntar. ¿Qué pecados, repito, perdona Dios? Todos. Absolutamente todos los pecados los perdona Dios. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya hemos hablado en otro tiempo de eso y no vamos a hablar ahora. Pero hablando en sentido general, absolutamente todos los pecados los perdona Dios. Ahora, ¿cuántas veces perdona Dios ese pecado? Siempre. Siempre. Ahora, con base en esto, alguno aquí pudiera decir, entonces yo voy a seguir pecando para que Dios me siga perdonando, porque como la Biblia dice, este es el pensamiento de algunos, porque como la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces yo voy a seguir pecando para que la gracia de Dios sea mayor. Eso es 50% de verdad. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. La gracia de Dios se llama Jesús de Nazaret. La gracia de Dios es Dios diciéndote, no te mereces que yo te regale la salvación, pero te la voy a regalar porque yo amo a mi Hijo Jesús. Ahora, la gracia va acompañada de la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es Dios diciéndote,
puedo castigarte y enviarte de una vez para el infierno, pero no lo hago porque yo amo a mi Hijo Jesús. Entonces, hermano, así como en el tiempo de Pablo, muchos estaban abusando de la misericordia de Dios, los tiempos no han cambiado. Hoy en día, muchos todavía abusan de la misericordia de Dios. Yo no escuché nada. Entonces, ¿cuál es el error en que puede caer la iglesia? ¿Cuál es el error en que podemos caer nosotros? Es pensar que podemos hacer lo que nos dé la gana y Dios nos tiene que perdonar. Acuérdate, hermanos, que la otra parte es lo que el hombre sembrare, eso segará. Yo no escuché nada. Algunos pueden pensar que como Dios es misericordioso, Dios nos perdona. Y eso es cierto. Pero también acuérdate, hermanos, que la Biblia habla de la confesión y de apartarse del pecado. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo podemos llevar una vida cristiana victoriosa en Cristo Jesús. Entonces, algunos hermanos pueden tomar la gracia de Dios. Dios siempre perdona, Dios es amor, y es lo que están haciendo algunas iglesias. Es la fuerza que tiene el pensamiento del aborto, del homosexualismo, que Dios nos ama a todos, cierto, Dios nos ama. Pero acuérdate que una vez Jesús le dijo a esta mujer adúltera, vete y no peques más. Dios no cambia, hermanos. A este hombre paralítico de la piscina de Betesda, Jesús le dijo, pues vete y no peques más. ¿Cuál era la razón? Para que no te suceda algo peor. Y es el mismo mensaje que Dios les está diciendo hoy a la iglesia, a la Santa Unción: no peques más y no desagrades a Dios. Hermanos, podemos tener y podemos vivir una vida victoriosa sobre el pecado. No es un llamado a pecar, pero el pecado nunca desaparecerá de nuestras vidas. Yo no escuché nada. Esto es una realidad. Aquí la misma palabra lo reconoce, hermanos. Entonces, como algunos toman la gracia para pecar, realmente la gracia de Dios tiene que ser una fuente para no pecar, para no desagradar a Dios. Ese es el sentido de la gracia de Dios. La gracia de Dios no da un permiso para pecar libremente, aunque la gracia, como ya lo vimos, puede perdonar todos los pecados. Puede perdonar la mentira, el adulterio, la inmoralidad sexual. También la gracia de Dios es un llamado exigente a apartarnos del pecado que a Dios le desagrada. ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa al pobre diablo? Pobre diablo. ¿Cuántas veces? De manera irresponsable. Entonces, ¿quién manda más? ¿El diablo o el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Hermanos, la iglesia tiene que saber esto. Hoy hay mucha permisividad en la iglesia por no entender estas verdades. Y sé que no es fácil estos capítulos que vamos a estudiar las próximas semanas, inclusive los jueves. Así que usted verá si se pierde estos mensajes. Entonces, cuando un pecador es perdonado, la gracia de Dios se vuelve más gigante. Es cierto, la Biblia lo dice, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero es un error pensar que yo necesito pecar más para que la gracia de Dios sea mayor y sea manifiesta de una manera mayor. El apóstol Pablo tuvo que escribir esta carta para responder algunos interrogantes en la época que él vivía. En la época que él vivía, algunos pensaban, voy a seguir pecando para que la gracia sea mayor. ¿Sabes qué responde el Espíritu Santo? ¿Sabe qué les está respondiendo el Espíritu Santo a muchas personas en este lugar?
El Espíritu Santo les dice, en ninguna manera. Esto es una expresión para decir, eso es un absurdo. Hoy el Espíritu Santo les está diciendo a esta iglesia, en ninguna manera. ¿Por qué? Y aquí viene un ejemplo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos han muerto al pecado, hermano? ¿Cuántos han muerto al pecado, hermano? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo así que hemos muerto al pecado? ¿Cómo así? Hermano, aquí hay una cantidad de doctrinas preciosas. Eso usted la va a estudiar en el Discipulado 2. Ahí están explicadas lo que es la justificación, la santificación, la regeneración. Hermano, ¿eso con qué se come? Usted avance en el discipulado. ¿Cómo así que hemos muerto al pecado? Hermanos, cuando una persona cree en Jesús, no estoy hablando de un conocimiento intelectual. Cuando una persona cree en Jesús, ¿qué pasa? O sea, hablo de creer es... cuando hablo de creer, hablo de que la persona ponga la confianza en que esa persona que está en la cruz del Calvario, que murió en la cruz, Él es nuestro único Salvador y nuestro único Señor, que fuera de Él no hay otro Salvador. A eso me refiero con creer, porque mucha gente que va a participar de la fiesta novembrina dicen que creen en Jesús, y quiero decirte que los demonios creen y todavía tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que creen los demonios y muchas veces lo que creen los cristianos? Yo no escuché nada. Los demonios no creen que Jesús es su Salvador. Por eso ellos están en esa condición. Ellos nunca se van a arrepentir. Ellos están destinados a la condenación eterna. Cosa que el cristiano sí debería saber. Entonces, ¿qué pasó cuando tú creíste en Jesús? Hermanos, la máquina del tiempo existe, si no lo sabías. Cuando tú crees en Jesús, Dios te mete en la máquina del tiempo llamada fe salvadora y te remonta a 2000 años atrás y te pone en la cruz junto a Jesús. Veo la iglesia callada hoy. Si no me está entendiendo, levánteme la mano. Dios te mete en la máquina del tiempo que se llama fe salvadora y Dios se acuerda de ese sacrificio. Y como tú sin Jesús, escucha, tú sin Jesús, para Dios eres culpable. Para Dios, tú eres un hombre sujeto a la ira de Él y estás destinado al infierno. Entonces aquí viene algo que se llama la justificación. O sea, Dios en pocas palabras, escucha lo que te voy a decir, por si acaso hay alguien aquí que todavía no lo ha entendido. Dios te está diciendo en pocas palabras, hijo, hace 5 minutos eras pecador, pero hace 5 minutos, como pusiste la mirada en la cruz del Calvario, ya sobre el pecado no tienes culpa, porque has puesto la mirada en Jesús, y ya yo te justifico por la sangre de mi Hijo. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Esa es la realidad, hermanos. El apóstol Pablo dice, en ninguna manera, como diciendo, eso me causa indignación que ustedes estén pensando en que debo seguir pecando y que Dios me va a seguir perdonando. Es absolutamente una aberración espiritual, porque la Biblia nos pone el ejemplo de un hombre muerto. ¿Qué hace un hombre muerto? Un hombre muerto no piensa, yo no escuché nada. Un hombre muerto no respira. Un hombre muerto le dan una patada y ni siquiera ese hombre muerto va a sacar de sus labios un madrazo. Yo no escuché nada. Un hombre muerto no dice mentiras. Yo no escuché nada. Un hombre muerto le pasan una minifalda y está muerto. Un hombre muerto le pasan al modelo de la televisión por delante y esa mujer está muerta. Yo no escuché nada.
Pregúntale al hermano, ¿tú estás muerto en Cristo o estás vivo? A un hombre muerto le pasarán una cerveza por delante ahorita en noviembre y nada pasa. Le pasarán una copa de vino en diciembre y ese hombre nada hace. ¿Sabes por qué? Porque está muerto en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo dice de una manera, de ninguna manera seguiremos pecando. ¿Por qué? Porque ya yo he sido muerto al pecado. Entonces, no podemos pensar, escucha, no podemos pensar que una persona que cree en Dios va a seguir pecando. Iri, ayúdame con los niños, por favor. Ayúdame allá con los niños. Ana María, por favor, que se queden quietos. No podemos pensar, hermanos, que cuando una persona se vuelve a Dios, va a seguir pecando. Cójame ese trompo en la uña. Yo creo en Dios, pero sigo pecando. Explíqueme eso. Una persona, hermanos, que se vuelva a Dios, tendrá que dejar de pecar. Yo no escuché nada. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana, hermanos? A unos cuantos Dios les está hablando. Seguramente el mensaje está muy enredado. Y viene el apóstol Pablo y viene y pone un gran ejemplo que yo creo que queda bien para estos tiempos. El apóstol Pablo pone el ejemplo del hombre muerto. El hombre muerto no ve televisión. Yo no escuché nada. No anda con los ojos necios. A ver, ¿qué trasero mira? Ese es el verdadero hombre muerto. El hombre muerto no dice vulgaridades. El apóstol Pablo pone un ejemplo muy precioso. Y los que han sido bautizados saben de qué les voy a hablar. El apóstol Pablo pone al ejemplo del bautismo. Espero que hoy quede un poquito más claro el bautismo. Dice el versículo 4, o no sabéis, perdón, el versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. El apóstol Pablo pone el ejemplo del bautismo. Y esto no es aplicado simplemente a lo ritual del bautismo, aunque hay elementos para eso, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla de que hemos sido bautizados. Esta palabra bautizado es sumergido, es decir, que nos pone a nosotros como alguien que está sumergido en Cristo. O sea, literalmente esta palabra significa injertado en Cristo Jesús. Entonces, una persona, hermano, genuinamente que crea en Jesús, necesariamente tiene que bautizarse. Yo no escuché nada. Eso es así, hermano. ¿Cómo es posible que a personas le pasen años en el Evangelio y nunca se bauticen? Yo no escuché nada. Entonces, ¿qué representa el bautismo? 3 cosas. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Pero no solamente eso, sino que como nosotros nos identificamos con Jesús, entonces el bautismo para nosotros representa la muerte al pecado. Así como Cristo una vez murió, todo muerto necesariamente lo tienen que sepultar, hermano. Yo no escuché nada. Un muerto no anda por ahí tomando cerveza. ¿Qué tal que a una persona se muera el lunes? O sea, este lunes que pasó, murió y fuimos al sepelio. Y de pronto lo vimos en las fiestas de noviembre bebiendo. ¿Qué le vamos a decir a ese muerto? Oye, tú no te moriste. Yo fui a tu sepelio.
Hermano, eso es lo que Dios te está diciendo. Es lo que necesita la iglesia, despertarse. Tú estás muerto al pecado. Tú no necesitas volver a ese pecado que te tiene aguantado, porque Cristo Jesús nos dio vida eterna. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. La gracia, hermano, de Dios no da licencia para pecar. Este ejemplo que acabamos de ver del bautismo es la misma simbología del bautismo cristiano. Una persona cuando se sumerge, ahí están enterrándolo, ahí están, porque si lo entierran es porque está muerto. ¿A cuántos entierran vivos? Bueno, la gente mala entierra gente viva, la gente viva, ¿verdad? Pero estoy hablando aquí desde el punto de vista bíblico. Una persona muerta para el hoyo. Así es en nuestra vida espiritual. Bueno, ¿a dónde quiero llevarlos con esto? A que entendamos cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Porque en este pasaje, escucha, en este pasaje la palabra saber está 3 veces. En el versículo 3, en el versículo 6 y en el versículo 9. Entonces, si aquí la palabra saber está 3 veces, quiere decir que hay cosas que el cristiano tiene que saber. Yo no escuché nada. Esto no es de religiosidad. A veces manejamos en la teoría evangélica, pero en el fondo de nuestro corazón no sabemos nada. Dice la Biblia en el verso 3, ¿o no sabéis? Esta es la primera cosa que tenemos que saber. Bueno, lo segundo, porque la primera es que la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Lo segundo que tenemos que saber, hermanos, es que el bautismo es un cuadro de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo, y junto con Cristo todos los creyentes. Cuando una persona es bautizada, hermanos, públicamente, está lloviendo, hermanos, no se distraigan por esas cosas. Cuando una persona es bautizada, está diciendo, me identifico con Cristo. Hermano, honestamente, yo lo digo de mi parte, y yo creo que es la mayoría de las cosas. Honestamente, nunca entendimos en el momento del bautismo el significado del bautismo. Amén. ¿Sí o no? Ya después de los años quizás es que lo hemos venido a entender. Pero básicamente el bautismo es como el juramento de bandera de los militares, de los soldados. Te identificas públicamente con Jesús. Entonces, a los que no se han bautizado aquí, que ya tienen tiempo, ¿cuál es la demora? ¿Acaso en el fondo estás diciendo, no he muerto al pecado, déjame un ratico más? Yo no escuché nada. Yo no estoy hablando de que nunca más vas a pecar, porque eso también puede ser un extremo que confunde a la gente. No hay cristianos perfectos e impecables, pero tampoco puede haber cristianos imperfectos y pecaminosos. Todo el tiempo estoy hablando de una vida pecaminosa. Los hijos de Dios pecan. Yo no escuché nada. Te lo repito. Los hijos de Dios bautizados que hablan en lengua, pentecostales, hueso colorado, bautistas, adventistas, metodistas, lo que sea, pecan. Esta iglesia peca. Otra cosa es hacer del pecado un deporte. Así como la gente va al gimnasio, usted no puede levantar la pesa de la pornografía. Usted no puede levantar, hermano, y hacer la elíptica de las novelas. Yo no escuché nada. Yo no escuché nada, hermano. Ya sé que cuando esté montando elíptica, ya sabe. Entonces, hermano, no podemos, hermano, esta es la victoria del cristiano. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. ¿Cuántos le aplauden a Dios, hermano?
Entonces, lo que significa el bautismo es que al ser yo puesto en agua, espiritualmente algo está ocurriendo. Estoy diciendo que estoy muerto al pecado por el sacrificio de Cristo hace 2000 años. Y estoy disponible para que me entierren. Pero también, así como te sumerges, vas a salir del agua. ¿Sabe qué representa la salida del agua? La resurrección. Hermanos, ¿por qué creemos en que Cristo resucitó? ¿Por qué crees que Cristo resucitó? ¿Tú has visto a Cristo? ¿Por qué crees que Cristo resucitó? Por la fe en lo que dice este libro, hermano. Es que esto funciona así. Esto no es estrategias humanas, hermanos. Esto no es autodisciplina. Esto no es autopensamiento positivo para yo salir del pecado. Es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, mi hermano. Tenemos que entender estas cosas, porque si no, vamos a estar, hermanos, golpeándonos. Vamos a estar, hermanos, dando cosas contra el aguijón. Vamos a estar justificándonos. Nos vamos a estar desgastando. Cuando Jesús ya una vez murió por los pecados para siempre. Hermanos, ¿sabías tú, escucha, que tú un día vas a resucitar? Un día vas a resucitar. Quizás tú digas, hermano, yo soy pecador. No importa, si eres pecador y no te arrepientes, vas a resucitar para condenación. De todas maneras vas a resucitar. Pero si eres salvado por Jesús de Nazaret, vas a resucitar para vida eterna. ¿Cuántos le aplauden, hermanos? Adiós. Entonces, hermanos, cuando el creyente, escucha, cuando el creyente es bautizado, es sumergido, es injertado, se identifica con Cristo en su muerte. Entonces, el creyente murió cuando Cristo murió y está muerto al pecado. Yo no escuché nada. Hermanos, yo sé que hoy, a partir de hoy, hermanos, vamos a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Hermanos, hay que ser muy honestos. A veces el diablo nos ha ganado batallas mentales, batallas en la mente. Y yo estoy seguro que aquí hay gente que ha pecado, le pidió perdón a Dios, se lo confesó, eso hay que hacerlo, pero no ha confiado en el perdón de Dios. ¿Cuántas veces necesitas pedirle perdón a Dios para que te perdone? Automáticamente, tú tienes un corazón dispuesto, le pides perdón a Dios y Dios enseguida te perdona. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, mi amado hermano, cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale al diablo que en el pasado quedaron clavados mis pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Entonces, al salir del agua, nos estamos identificando con una vida nueva, hermanos. Ya está bueno de ese lenguaje que se me levantó el hombre viejo. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes que ese hombre viejo fue crucificado? ¿Sabes por qué los clavos? ¿Sabes por qué los clavos? Para que no se levante la carne. Jesús estaba imposibilitado por los clavos. Jesús no hizo fuerza para sacarse este clavo y con esta mano me saco esta, porque se hubiera ido de boca. Ahí está, hermano, simbolizando, representando Dios la crucifixión de la carne. ¿El pecado ha muerto? No, el pecado no ha muerto. Lo que ha muerto, lo que ha sido vencido es la victoria del cristiano en la cruz del Calvario. Todavía el pecado está vivo. Todavía. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Miren el increíble amor de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios que haga tanto a favor de ti y de mí? Básicamente, hermanos, es el amor por Jesús.
Y Dios, Padre, está dispuesto a hacer lo que sea a toda aquella persona que ponga su fe en Dios Hijo. Esa es la realidad. Esa es la realidad del Evangelio. Todo lo cambia Jesús. Absolutamente todo lo cambia Jesús. Porque Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Es que el impío se vuelva a Dios y esa ira ya no va a reposar sobre el impío, sino va a reposar sobre la cruz del Calvario. Absolutamente, automáticamente, Dios quita la mirada del pecador y enseguida se manda la mirada para la cruz del Calvario. Esa es la realidad, hermano. El cristiano no tiene que vivir sometido al pecado. Es un absurdo. Es un absurdo. Más bien, habrá que revisar por qué nos hemos vuelto, hermanos, a revolcar en el barro. Porque si habla de revolcar en el barro, quiere decir que esa persona una vez fue salva y con el tiempo se dejó enfriar y otra vez volvió a las andanzas que hacía. Entonces, esto nos habla que ya no vivimos en pecado. Ya no vivimos. Podemos pecar. Repito, esto no es una licencia para pecar. Ya no vivimos, sino que ahora, hermanos, lo vivimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano, la cruz del Calvario es preciosa. Allí se quedó todo. Absolutamente todo se quedó allí. No quiere decir que tú no vas a cuidar tu salvación con temor y temblor. Hermanos, con Cristo estamos juntamente crucificados. Juntamente. O sea, crucificaron a Cristo. Tú 2000 años después, ahora te crucificas a partir del momento en que tú aceptas a Jesús. Y ya podemos decir, hermanos, ya podemos decir, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Aleluya. Esto es lo que tiene que saber la iglesia. Y esto es lo que el diablo no quiere que sepa la iglesia. Mira lo que dice el verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o sea, Jesús fue resucitado por la gloria de Dios, así también nosotros, ¿cómo debemos andar? Una vida nueva. ¿Usted cree que la persona que tenga vida nueva va a estar 4 horas frente al televisor, viendo lo que sea? Dígame, explíquenme, ¿qué es para ti Jesús? Yo no puedo entender cómo podemos estar horas mirando a un baloncito redondo, hermano. Dígame si eso es vida nueva. Dígame si en vida nueva todavía un cristiano tiene que estar pensando que me voy a tomar escondido de alcohol. Dios te ve, hermano. Cuando estés frente a la TV, piensa que Dios te ve. Yo no escuché nada. Seguro, yo no sé si tienes que poner un aviso ahí. Dios te ve, mi canal favorito. Hermano, ¿qué televisión necesitó la iglesia primitiva? Ahora, para calmar a los muchachos, a los niños, préndale el ídolo del televisor. Mira, Esteban ya está cogiendo la costumbre del papá, los jeans desteñidos. Se ve bien bonito. Entonces, hermanos, Cristo resucitó, hermanos. Escucha, no es para ser embalsamado. Eso es lo que cree mucha gente. Cristo resucitó para darnos una vida nueva. Así que deja de estarte lamentando, deja ya esos complejos, deja ya ese miedo que mi marido se fue, pues Jehová es tu sustentador, tu marido. Tienes una vida nueva.
Y si tu marido no te da plata, Dios sí te la va a dar porque Él es tu proveedor. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Esta vida nueva, hermanos, esta vida nueva implica santidad, hermanos, e implica pureza, pureza sexual, pureza en nuestros pensamientos, hermanos. Esto fue algo definitivo, hermanos. El viejo hombre quedó crucificado allá. Allá está crucificado. O sea, no es posible, hermanos, que todavía gente de años en el Evangelio, todavía bebiendo y emborrachándose en las fiestas de noviembre. O sea, ese qué hombre nuevo es, dígame. ¿Qué hombre nuevo es esa persona? No se contamine con estas fiestas diabólicas, hermano. No piense que Dios será glorificado, hermano, con estas fiestas de noviembre. No piense, hermanos, Dios se entristece por una ciudad entregada al pecado, por una iglesia que no ora. Yo veré si usted va a orar por esta ciudad el próximo viernes. Y les recuerdo, hermanos, que no se les olvide el próximo viernes vamos a hacer ayuno. Y el próximo servicio es el miércoles. Versículo 6. Sabiendo esto, segunda cosa que hay que saber, sabiendo, hermano, esto es de saber, hermanos. Por favor, aprendamos esto, hermanos. Esto no es un saber intelectual, es que lo sepa con todo tu ser. Sabiendo esto, no, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado, escucha, aquí se nos presenta el pecado como un cuerpo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido libre de culpa. Eso es lo que nos habla aquí. Ha sido justificado del pecado. Entonces, el cuerpo del pecado, dice la Biblia que el cuerpo es visto como un pecado. ¿Me escuchan bien allá atrás? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien allá, Gustavo? ¿Me escuchan, más o menos? Hermanos, se nos habla aquí en la Biblia de que el pecado es visto como un cuerpo, pero el cuerpo del pecado utiliza a este cuerpo para pecar. Yo no sé si me entendieron. El cuerpo humano es el asiento del pecado y el diablo utiliza los miembros, utiliza la lengua para pecar, utiliza los ojos para pecar, los brazos, el cuerpo, lo utiliza para pecar. Entonces, aquí dice la Biblia que el viejo hombre ha sido crucificado para dar lugar al nuevo hombre sobre el poder para no pecar. Si estamos muertos, hermanos, ya no serviremos más al pecado, porque hemos sido declarados libres de culpa. Hermano, esto hay que saberlo. El diablo no manda sobre usted. Quien es el rey de nosotros se llama Jesús. El versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Escucha, quiero decirte en esto algo. Acá dice que la muerte ya no es Señor de Cristo. Antes de Cristo, hermanos, el diablo era nuestro Señor. Y pareciera que todavía hay hermanos que el diablo es su Señor. Hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Yo quiero que hoy te preguntes en esta mañana, verdaderamente, ¿quién es tu rey? ¿Dios
o el diablo. No pueden haber reyes intermedios. Tú no puedes decir, para mí Dios es el rey en el dinero, en el trabajo, pero en mi vida sexual yo mando. Dios no es mi rey. Dios tiene que ser, hermanos, el rey en todas las áreas. ¿Quién es tu rey? ¿Quién se está enseñoreando sobre ti? ¿Jesús, su salvación o el pecado que mora en vosotros? Acá lo dice, que cuando Cristo resucitó, ya el pecado no es señor, ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. Sabiendo que Cristo, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántos viven para Dios aquí? Entonces, hermanos, demostrémoslo. Esto es de saberse. ¿Qué otra cosa hay que saber? Así también, versículo 11, vosotros considérate muerto. Considérate muerto. No te consideres vivo. No es que te hagas el muerto. Considérate muerto, vuelvo y lo digo, considérate muerto al pecado. Considérate muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces viene el versículo 12 y viene la palabra y nos dice, no reine. No reine. ¿Eso qué le dice a usted? Eso que después de todo el discurso que ha dicho Pablo, después que te ha dicho que tú tienes una vida nueva en Cristo, ahora viene Pablo y te dice, no reine el pecado. Quiere decir, hermano, vea, vigilancia. Vigilancia a lo que tú estás pensando ahora mismo. Hermanos, yo creo que debemos hacer una férrea vigilancia sobre los malos pensamientos. Hermanos, no nos engañemos. A veces estamos en un lugar, puedes estar en la iglesia y de repente tienes un pensamiento, una fantasía sexual que te lleva ahora mismo a una isla caribeña. Yo no escuché nada. ¿Por qué? Porque no te diste cuenta de lo que estabas pensando. Y Dios nos ha dado, hermanos, autoridad sobre las cosas que pensemos. La mente también es un miembro, un instrumento al pecado. Así que, hermano, usted despiértese. Despiértese, que usted no está vivo todavía, usted está muerto en Cristo Jesús. Esos pensamientos malos de querer robar, de no querer venir a la iglesia para hacer lo que te dé la gana, esos pensamientos debes llevarlos cautivo a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia, hermano, no son carnales. Entonces, si dice aquí que no reine, quiere decir que el pecado no debe ser tu rey, sino Cristo Jesús. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en vuestras concupiscencias. Hermanos, el pecado, te lo digo, no está eliminado de nuestra vida. Es una lucha contra la cual vamos a enfrentar todos los días hasta que suceda el rapto de la iglesia o hasta que Cristo venga. Lo que ocurra primero. Primero es el rapto. Esto es una lucha permanente, hermano. Esto va a ser una lucha entre la carne y el espíritu. Y la Biblia nos dice que no le obedezcamos en la concupiscencia. ¿Sabe lo que es la concupiscencia? Es el deseo que tenemos de pecar. ¿Cuántos ya se le fue el deseo de pecar? A ver. Gloria a Dios. No es una licencia para pecar. La concupiscencia es eso. Es el deseo de pecar. Entonces, cuando hay deseo de pecar y enfrente está la tentación, esas dos cosas van a ser
un poderoso imán que nos va a atraer y nos va a seducir, como dice Santiago. ¿Cuántos aquí tienen deseos de fumar? Levanten la mano, a ver. Sin pena y sin vergüenza. ¿Cuántos tienen deseos de fumar aquí? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso está muerto. ¿Cuántos tienen deseos de beber? No levante la mano, hermano. Deje que comience la otra semana, a ver. Bueno, pero para los que ya no tienen deseo, eso ya murió. Así que te pueden pasar una cerveza, te pueden pasar lo que sea, pero ese deseo ya está muerto. Hermanos, yo creo que podemos llevar esto a otras cosas, a ver qué cosas todavía no están muertas en nosotros. O vivimos para Dios, o vivimos para el pecado, una de las dos, hermanos. Entonces, hermanos, se nos exhorta a no ceder los impulsos de placer, de codiciar, de aún de la diversión que nos hace perder el tiempo con Dios. Ese deseo que tienes de coger el chance, hermano, todavía lo tienes, de coger el baloto. ¿Quién? Yo, sí, tú que me estás mirando, tienes el deseo todavía de coger chance. Es una ofensa, hermano, el pecado es una ofensa. El pecado, hay que reconocerlo, no es destruido en el creyente, pero sí tenemos autoridad sobre el pecado. Autoridad sobre el pecado. Esa es la gran victoria de la cruz del Calvario. Haber vencido Cristo Jesús en el Calvario. Entonces, el cuerpo, hermano, no es la fuente del pecado, pero el cuerpo es el instrumento que el diablo usa para llevarnos a pecar. Dice el verso 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Todavía somos mortales, y mientras seamos mortales, vamos a tener la habilidad de pecar. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, mira la exhortación de la Biblia, es para esta iglesia también. No presente vuestros miembros. O sea, tus manos no son para robar. Tu mente no es para hacer maquinaciones acerca de cómo robarle la luz a la electrificadora. Yo no escuché nada. Tu mente no es para hacer maquinaciones sobre cómo no pagar el cable. Yo no escuché nada. Así que devuelve esa señal. Ni presentes vuestros miembros. ¿Sabe lo que son los miembros, verdad? Al pecado. O sea, es una determinación, hermanos. Esto no es un sentimiento. Tienes que decirle no, aunque tengas ganas, pues apártate de esa fuente que te está haciendo pecar. Yo no sé si es la música, no sé si es la televisión, no sé si es esa amistad. ¿Sabes que mucho adulterio nace en los trabajos? Yo no escuché nada. ¿Por qué? Porque ves más a tu compañera que a tu esposa. Eso no es licencia para pecar. Entonces, muchos adulterios nacen en los trabajos. Y hay profesiones en donde se manifiesta más el adulterio que otras. Hay estudios en los médicos, en el sector educativo. Eso es una locura, hermano. Entonces, hermanos, cuando una persona empieza a coquetearle a la otra profesora, a la secretaria, estoy hablando de que sea temeroso de Dios. Hermano, llega un punto en que ya eso es irreversible. Llega un punto en que tú dices, esto va para adelante, yo no lo puedo detener. Y ahí es cuando ya empiezas a embarazarte y ya das luz al pecado. Y si das luz al pecado, hermano, prepárate porque lo vas a parir. Pero se puede abortar. Yo no escuché nada.
Es lo único que podemos abortar, mujeres. El pecado puedes abortarlo con arrepentimiento, yendo a la cruz del Calvario, ayunando y si es posible con agua fría. Yo no escuché nada. Puedes abortarlo, pero si habla de embarazo la Biblia del pecado, es que se va a parir. Hermanos, y hay una oportunidad ahora muy grande. Hay una oportunidad y se llama la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para abortar el pecado, para que el pecado ya no reine en eso. A veces veo a la gente dando vueltas en el mismo pensamiento y no salgo de esto, y tengo problemas con las faldas en las calles, con esa secretaria de la oficina. ¿Hasta cuándo no reina el pecado en vuestros corazones? Yo no escuché nada, hermano. Esta es la primera parte del mensaje. La otra, el miércoles. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, tremendo, ¿verdad? Vosotros, preséntate tú. Señor, aquí están mis ojos para tu reino. Señor, aquí está mi mente, aquí están mis genitales, Señor, para no ofenderte. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos para hacer lo bueno. Esto es lo que quiere decir, como instrumento de justicia. Porque, y viene lo dice, el pecado no se va a enseñorear. Eso es lo que tú tienes que decir. Eso es lo que tú tienes que sacudirte. Señor, yo rechazo este pensamiento porque yo no quiero que el pecado se enseñoree de mí. ¿Cuántos van a hacer esto de ahora en adelante? Eso es lo que tienes que hacer, hermano. ¿Qué más necesitamos si todas las herramientas están aquí en este precioso libro? Y hoy vemos a cristianos todavía haciendo tantas cosas, hermano. Tantas cosas para ser libre del pecado. Gente que anda de congreso en congreso, de seminario en seminario, y no se han rendido a la sangre de Dios, del Cordero de Dios. Eso es lo que tú necesitas. Porque estas cosas lo que tienen es en expectativa a la iglesia. Vamos a orar el viernes en este lugar. Sé que hay gente que trabaja mediodía los jueves, y se pone pesado el tráfico. Por eso vamos a hacer el servicio el miércoles. Pero el viernes haremos ayuno en este lugar. Lo vamos a hacer si usted le duele a Cartagena. Si usted le duele a Cartagena, no se vea ni una gota de ese reinado. Aparta mis ojos para que no vean vanidad. Avívame en tu camino. ¿Qué haces viendo las tangas de esa reina? No me digas que no vas a sentir nada. ¿Ah? O tu mujer, ¿qué haces viendo eso? Para después sentirte acomplejada. Yo no escuché nada. Entonces viene todo el mundo queriendo parecerse a la India Catalina. Dios mío. Porque el pecado no se enseñoreará de mí, de mis pensamientos, y vuestros miembros a Dios. Perdón. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estamos bajo la ley. Eso es lo que hace mucha gente, cristianos mediocres. Ya yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Ah, está bajo la gracia. Entonces, esfuérzate para que no peques. Esa es la verdadera gracia. Temor a Dios en ofenderlo. Esa es la verdadera gracia. La gracia no es una licencia para pecar. Vamos a orar en esta mañana. Y vamos a pedirle a Dios perdón aquí, en este lugar. Y vamos a arrepentirnos. Porque hay mucho relajo en el Evangelio. Vamos a arrepentirnos. Vamos a pasar acá adelante, hermanos. Vamos a pasar adelante.